Hello, how are you? ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a explicar el tema 4, palabras de función. Se acordarán que la primera clasificación que hicimos de las palabras era en palabras de contenido, que ahí poníamos a los verbos, sustantivos, adverbios y adjetivos. Y por otro lado tenemos las palabras de función que en realidad tienen una clasificación más amplia, más numerosa, pero estas son las palabras que de alguna manera conectan a las palabras de contenido, ¿sí? Conectan, establecen las relaciones entre las palabras de contenido, establecen las relaciones entre esas cosas y personas a las que nos referimos a través de los sustantivos, conectan las acciones a las que nos referimos con los verbos, conectan, en fin, a todas las otras palabras que son las de contenido. Dentro de la clasificación de palabras de función, en primer lugar podemos mencionar los determiners, en inglés determinantes, que son palabritas que acompañan típicamente a los sustantivos, que a su vez subclasifican, por ejemplo, en los artículos. Tenemos el artículo definido, que en inglés es the, y no varía para género, como sí pasa en español, por ejemplo, el y la, ni tampoco en número, los y las. Es siempre the, sea singular o sea plural, y no marca género. Después tenemos el artículo indefinido, que en inglés es a o an, que viene a ser un o una, pero la n no tiene que ver con género, sino que tiene que ver con enganchar una palabra que sigue, que empieza con sonido de vocal. Por ejemplo, an apple podría ser, ¿no? Una manzana, an umbrella, un paraguas. Y sin embargo decimos a computer, una computadora, sin necesidad de usar una n en ese caso, ¿no? Bien, después tenemos los posesivos, por ejemplo, my, cuando decimos my name is, ¿no? Your, his, son esas palabritas que nos indican a quién le pertenece eso a lo que nos estamos refiriendo a través del sustantivo. Después tenemos, bueno, otros tipos, los demostrativos, por ejemplo, cuando yo digo this computer, esta computadora, that computer, esa computadora, these computers, estas computadoras, those computers, esas computadoras, ¿sí? Cuando en realidad los demostrativos se usan de alguna manera para señalar a cuál nos referimos, ¿sí? A los objetos o personas que percibimos como cercanos o lejanos, ¿no? Personas o cosas que percibimos como cercanas o lejanas a nosotros. Bien, después tenemos también otros tipos de determinantes, por ejemplo los determinantes indefinidos, que es cuando decimos, por ejemplo, algunos, en inglés sería some, si yo digo some apples, algunas manzanas, some people, algunas personas, many people, muchas personas, y eso también son determinantes. La clave para darnos cuenta que una palabra es un determinante es que siempre están precediendo a un sustantivo, ¿no? Como en todos estos ejemplos que estuve dando. Y esa también es la diferencia principal con el siguiente tipo de palabras de función, que son los pronombres. Como su nombre lo indica, los pronombres están en lugar del nombre. En lugar de acompañar nombre, en este caso se referiría a los sustantivos. En lugar de acompañar a los sustantivos, los pronombres reemplazan a los sustantivos. Los pronombres más comunes son los pronombres personales, que son personales porque se refieren a las personas gramaticales, ¿sí? Está Julia, que viene a escuchar la clase también. Las personas gramaticales son la primera, segunda y tercera persona del singular en primer lugar, y la primera, segunda y tercera persona del plural en segundo lugar, ¿no? Así que a eso se refiere con pronombres personales. Y estos pronombres personales pueden ser de sujeto o de objeto, dependiendo de qué función cumplan en la oración. Los más comunes son los de sujeto, que seguramente los conocerán, son I, you, we, they, he, she, it. Esos son pronombres personales de sujeto porque los usamos cuando nos referimos a esas personas como sujetos de la oración, pero a su vez tenemos los de objeto, donde por ejemplo she se convierte en her, he se convierte en him, I, que es yo en inglés, se convierte en me, ¿sí? Entonces tiene que ver con estas dos funciones de sujeto o de objeto.
y dependiendo de dónde estemos usando a estos pronombres, vamos a usar una forma o la otra. I o me, she o her, we o us, they o them, ¿sí? Yo les voy a poner una lista de todas estas palabritas en el aula virtual también. ¿Qué más tenemos de pronombres? Bueno, los más comunes son los personales, pero también tenemos pronombres posesivos que, como dijimos anteriormente, también hay determinantes posesivos, pero en este caso va a cambiar. Por ejemplo, si el determinante posesivo es my, como cuando decimos my name, mi nombre, el pronombre va a ser mine, ¿sí? Cambia. En general cambian agregando una S, por ejemplo, your, tú, cuando por ejemplo decimos your name, tu nombre, va a pasar a ser yours, que vendría a ser tuyo. Yo puedo decir, this is your book, este es tu libro, o puedo decir, this book is yours, este libro es tuyo. Y como decíamos anteriormente, es un pronombre porque está reemplazando, no está acompañando un sustantivo, sino que lo está reemplazando. Yours está solo, no está modificando ningún sustantivo que le sigue, digamos, ¿no? Bien. Y también tenemos pronombres demostrativos que en ese caso sí son las mismas palabras, esas 4 palabras que mencioné como determinantes, cuando yo decía this computer, that computer, these computers, those computers. Pero ahora la única diferencia son las mismas 4 palabras, pero la única diferencia va a ser que la usamos sin modificar un sustantivo. Yo puedo decir this, solamente this is my computer, esta es mi computadora, that is my computer, esa es mi computadora, these are my computers, estas son mis computadoras, those are my computers, esas son mis computadoras. También les voy a poner una lista de los pronombres demostrativos, pero ojo que son, insisto, son esas 4 palabritas pueden funcionar como determinantes si es que están antes de un sustantivo, o si están solas funcionan como pronombres. Esa es la diferencia, decíamos, entre un determinante y un pronombre, que un determinante siempre está antes de un sustantivo y un pronombre lo reemplaza al sustantivo, no está acompañando a ningún sustantivo. Bien, después tenemos las preposiciones, también son un tipo de palabras de función muy comunes, aparecen todo el tiempo por todos lados y claramente cumplen esta función que decíamos de unir, de mostrar relaciones entre esas otras palabras que son las de contenido. Por ejemplo, relaciones de tiempo, de lugar. Cuando, por ejemplo, algunas de las preposiciones más comunes del inglés son at, ¿no? In, on, by, about. Hay un montón de preposiciones. Son las que en la escuela nos aprendíamos de memoria, como una lista que empezaba con a, ante, bajo, con, bueno, contra. Esas son preposiciones y siempre las preposiciones tienen esa función de vincular con algo más. Cuando una palabra está funcionando como preposición, siempre está vinculando con algo que sigue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, she is at home. Si digo at home, estoy diciendo, ella está en casa, en su casa, ¿no? O see you on Monday, nos vemos el lunes. Siempre continúa una frase nominal. Ya vamos a ver qué son las frases nominales. Ya vamos a ver qué son las frases. Son unos de las unidades gramaticales, ¿se acuerdan? Pero una preposición siempre está vinculando, siempre está haciendo como de link, ¿no? De vínculo típicamente con una frase nominal, con algo que viene después. Bien, también les voy a poner una lista de las preposiciones más comunes del inglés. Después tenemos las conjunciones, que cuando uno habla de conjunciones generalmente habla de la conjunción copulativa and, que sería y, ¿no? En español, or, que es o en español, y but, que es la adversativa, ¿no? La or sería disyuntiva y but sería adversativa, que sería el pero en español, ¿no? Pero esas son conjunciones coordinantes, se llaman, porque conjunción quiere decir que junta dos elementos, pero son coordinantes porque ponen al mismo nivel
de jerarquía a los elementos. Pero también tenemos las conjunciones subordinantes que establecen una relación de subordinación, es decir, no pone a los dos elementos que une en igualdad de condiciones, sino que pone a uno como subordinado o dependiente del otro. Y ahí tenemos, por ejemplo, la famosa palabra if, que es el sí condicional, ¿no? If it rains, por ejemplo, si llueve, tal cosa, ¿no? Que establece una condición. Although, que quiere decir aunque, ¿no? Que sería una conjunción subordinante de concesión, y así tenemos varias otras. Que siempre, por supuesto, la función de estas palabras es también vincular, ¿no? Bien, y finalmente tenemos otros tipos de palabras de función. Por ejemplo, las palabras que empiezan con WH, que a veces cumplen una función interrogativa, a veces cumplen también una función de conjunción subordinante. Las conjunciones subordinantes sirven, recordemos, para insertar una oración subordinada, una oración dentro de otra oración, podríamos decir. Técnicamente una cláusula o proposición dentro de otra proposición, ¿sí? Bueno, los numerales, ¿no? Cuando decimos 1, 2, 3, 4, o first, second, third, ¿no? 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, esos también son otros tipos de palabras de función, ¿sí? Pero básicamente recordemos que tenemos estos dos grandes grupos de palabras, las palabras de contenido que son solamente 4, se acordarán de temas anteriores, y ahora las palabras de función que semánticamente no son tan importantes, pero sí, como las de contenido, pero sí también contribuyen y hacen a lo que es el mensaje que quiero dar. Sin estas palabras el mensaje no termina de entenderse, no termina de tener precisión en cuanto a lo que queremos decir. Así que bueno, esto fue el tema 4, palabras de función. Nos vemos en el siguiente tema. Bye.